Hola, ¿qué tal? Hoy quiero invitarlos a leer poesía. La lectura por sí misma no es algo que sea un producto de primera necesidad de nuestra sociedad consumista, pero vale la pena que le dediquemos algunos minutos al día porque la lectura nos enriquece de diferentes formas y es muy útil desde diferentes perspectivas que cada uno lo reflexione y lo evalúe de acuerdo con sus propios gustos y necesidades. Hoy quiero hablarles sobre la lectura de poesía, que es un género muy intenso, muy emotivo, es un género que nos permite explorar nuestra propia identidad, nuestra intimidad, nuestra forma de conocernos y relacionarnos con los otros, así que la poesía es un género que yo recomiendo bastante leer. La lectura es una actividad que requiere cierto esfuerzo intelectual y sobre todo yo les pediría a los jóvenes que le dieran la oportunidad de mostrarles las maravillas y todas las bellezas que pueden captar, que pueden percibir a través de los libros. Yo les pediría que se esforzaran un poco y que no se rindieran desde los primeros renglones, porque he tenido alumnos que comienzan la lectura, abren un libro y después de las primeras líneas dicen, ya me aburrió, no le entiendo, qué enfado. Hay que esforzarnos, como les digo, y hay que darles esta oportunidad a los libros, porque si continuamos con la lectura, descubriremos pues todo lo que puede enseñarnos. Consideremos la lectura como una actividad de entrenamiento. Si ustedes consideran a los deportistas de alto rendimiento, si ustedes alguna vez han procurado desarrollar alguna actividad, correr, andar en bicicleta, nadar, sabrán que al comienzo es un poco difícil, se cansa uno muy rápido y en el corto tiempo es difícil ver resultados, pero con la práctica, con el ejercicio, con la disciplina, uno descubre que no es tan complicado y uno va subiendo su nivel de rendimiento. Con la lectura pasa lo mismo, hay que ir leyendo poco a poco. Así que lo que les quiero recomendar en particular este día sobre la poesía, yo les pediría, por ejemplo, buscar algunas antologías. Tengo aquí dos que les voy a mostrar rápido. Una que se publicó en Chihuahua. Encontré en una de las ferias del libro de aquí de Guadalajara. Esta antología se llama Wikaraame, dice Poesías del Mundo y sus alrededores. Es una poesía, es una antología muy breve, si se fijan, de muy pocas páginas. Yo les pediría que para comenzar la exploración de los libros se asomaran primero al índice, vean lo que encuentran, y un título puede ser ya una invitación a leer. Por ejemplo, aquí dice espejo. ¿Qué representaría para ustedes un espejo? Dice, todas las cartas de amor son ridículas, etcétera. O sea, ustedes comienzan a ver el índice y ahí vean a ver si hay algún título, algún autor que les seduzca. Miren mi antología de 8 siglos de poesía en lengua castellana, de Montes de Oca, publicado por la editorial Porrúa. Pues ya ven, si son 8 siglos, pues ya está un poquito maltratadita. Igual aquí, el índice aquí, en este caso de este libro, el índice es muy extenso porque pues el libro tiene más de 500 páginas y pues la misma recomendación, vean el índice y dice aquí, por ejemplo, tu gracia, tu valor, tu hermosura, etcétera. Bueno, así al azar vean el índice. Tengo por aquí también un libro de Pablo Neruda, una colección, una edición especial, la antología general que publica la Real Academia Española junto con la Asociación de Academias de la Lengua Española, una edición conmemorativa que incluye pues prácticamente todos los libros de Neruda y gran parte de sus poemas. Y aquí pues habría que ver, tiene una presentación también muy extensa y hay que ver el índice como les recomiendo. Hay diferentes tipos de índices. Hay índices, por ejemplo, de primeros versos, hay índices de los poemas en sí, está el índice de los libros. Tengo por aquí también otro de José Emilio Pacheco, que también es una antología, es una recopilación de sus libros, de los libros que había publicado hasta la fecha en que aparece esta edición del Fondo de Cultura, que fue en 1986. El libro se llama Tarde o Temprano, incluye
como les digo, los libros que había publicado. Encuentro el índice, acá está. Por ejemplo, Los elementos de la noche, El reposo del fuego, Islas a la deriva, Desde entonces, que son los libros. Aproximaciones, esta es una sección que a mí me gusta mucho porque aquí hace unas versiones libres, traducciones de diferentes autores. Viene una colección de poemas griegos muy interesante, vienen algunos haikus y vienen también versiones que él tiene de un autor árabe que a mí me gusta mucho, que es Omar Khayyam. Así que hay bastante para encontrar. Entonces vean el índice. Una vez que más o menos tienen el contenido del poema, yo les sugiero que comiencen leyendo poemas cortos, ¿sí? Eh, y lean, por ejemplo, aquí está el de 1968, no se los voy a leer, nada más se los comento. Léanlo, o sea, lean los poemas cortitos que digamos serían los más fáciles no de entender, sino de repasar una y otra vez un poema cortito. ¿Cuánto se tardan en leerlo? 1 minuto, 2 minutos. Y si no le entienden, pues habría que volver a leerlo. Y comiencen entonces con los poemas más breves, comiencen con los poemas que ustedes entienden. Si no les entienden, como les digo, hay que hacer un poquito de esfuerzo. A veces nada más es cuestión de leer 1 o 2 o 3 veces un poema, leerlo con cuidado, meditar, por decirlo de alguna manera, tratar de, digamos, penetrar en el significado, entender cuáles son las emociones, los sentimientos, cuál es el estado de ánimo o cuál es el, digamos, tipo de relación, si es que es el caso en el poema, que el autor nos quiere comunicar. Y creo que de esa manera sería un poquito más fácil la comprensión de los poemas. Entonces, tomen el libro. Las antologías pues tienen la ventaja de que les juntan muchos autores o muchos temas, muchos poemas que se refieren a un mismo asunto, y eso les abre una panorámica más amplia y les muestra diferentes géneros, diferentes estilos, diferentes formas de entender la vida. Autores en particular, yo les recomiendo sobre todo los autores más recientes, autores mexicanos, porque de alguna manera hablan de una realidad más cercana a nuestra propia realidad. Hay poemas también para jóvenes, para adolescentes, incluso hay poemas para niños, así que hay pues muchas formas de acercarnos a la poesía. Yo los invito entonces a que con diferentes estrategias y de diferentes formas se le den una oportunidad a la lectura y a la poesía.